Le damos la bienvenida entonces al doctor Justo Pastor Solís. Él es decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero es un experto en temas educativos. Entonces, en esa condición es que lo estamos invitando para la entrevista. Le agradecemos por su tiempo, doctor, y bienvenido a Ánfora de BIS Televisión. Buenos días a la audiencia del programa Ánfora de BIS Televisión. Buenos días, licenciado Eduardo Becerra. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también, doctor. Una primera apreciación macro, si es posible, doctor Pastor, con relación al anuncio presidencial de hace unos días atrás de el ingreso libre a las universidades nacionales. ¿Es posible, con la experiencia y el conocimiento suyo, doctor, que este ofrecimiento puede ser posible frente a algunas opiniones que opinan en contrario? Los maestros universitarios y los que también ejercemos la gestión en nuestras universidades, hemos recibido esa propuesta como un reto. De ninguna manera podemos rechazarlo de plano en primera instancia, sin antes haber analizado y visto la viabilidad de este proyecto presidencial. Como sabemos, en otros países el ingreso libre ya existe. No conocemos a fondo los resultados de ese ingreso libre, pero sí lo que podemos decir es que se democratizó, ¿no es cierto?, la universidad con el acceso de jóvenes de todos los sectores sociales de un determinado país. En cuanto a la propuesta del ingreso libre, muchos piensan de que, bueno, en el año 2022 o en el 2023, ¿no?, el ingreso del 100% de las vacantes va a ser ingreso libre. Pero no pensemos de esa manera. Claro. Hay que ver cómo se aprueba la ley, ¿no? Lo que sí hemos estado haciendo corriente de opinión en la universidad, contrastando diferentes puntos de vista, en algunos casos antagónicos, ¿no? Los argumentos más frecuentes son de que si se procediera al ingreso libre, el nivel académico de nuestros ingresantes, vale decir los egresados de la secundaria, no sería bueno, ¿no? Entonces, ese es un argumento. El otro argumento es de que se necesitaría un presupuesto fenomenal para llevar a cabo esta iniciativa. Bueno, hay que ver, pues, propuestas que resulten, ¿no?, en todo caso, de una solución de compromiso. Vale decir que todos los actores de la educación nacional universitaria confluyan, converjan en una solución a corto plazo. Por ejemplo, yo me inclino a que este ingreso libre debe ser implementado de manera progresiva. En primer lugar, deben ingresar, cuando se apruebe la ley, los primeros y segundos puestos de todos los colegios secundarios de nuestro país y que vayan a la especialidad que ellos elijan y no necesariamente esté sujeto a una restricción de vacantes en los centros de estudio. Obviamente que en las universidades, en algunas universidades hay capacidades ociosas, ¿no?, para aprovechar. Puede ser docentes que no tienen la carga completa, pueden ser locales que no son programados adecuadamente para las clases e inclusive laboratorios, o no se usa intensivamente la tecnología informática, las nuevas plataformas informáticas
para fomentar un aprendizaje, ¿no es cierto?, híbrido, vale decir, presencial para las prácticas y los talleres, por ejemplo, para los laboratorios y virtual para las clases teóricas, por decir así. El siguiente paso debe ser de que ingresen de manera libre el quinto superior, luego el tercio superior y se universalice. También me resulta una propuesta interesante fomentar colegios de alto rendimiento en las diferentes regiones, porque sabemos perfectamente que en las regiones sí hay recursos para poderlos invertir en educación. Se necesitaría una inversión adicional, ¿no es cierto?, del Tesoro Público para financiar estos ingresos extraordinarios de más jóvenes a nuestras universidades, pero eso es obvio, ¿no es cierto?, que tiene que ser así. Un gobierno tiene que priorizar sus gastos y orientar, ¿no es cierto?, aquellas actividades o aquellos sectores de una mayor rentabilidad o productividad social, ¿no? Si nosotros aspiramos, por ejemplo, a pertenecer a la OCDE, ¿no?, en base a la competitividad de nuestro país, eso no es posible sin una buena educación. Y obviamente todos estarán interesados, ¿no?, en fomentar una educación de calidad y ampliar la cobertura de la oferta universitaria y obviamente acompañado de una adecuada planificación, ¿no? Hay carreras que tienen que ser pues alentadas, como por ejemplo con las ingenierías. En nuestro país hay un déficit de ingenieros, hay estudios a ese respecto. Eso es lo que podría manifestar, digamos, como primeras opiniones con respecto a la propuesta del presidente. Correcto, excelente, excelente, doctor, porque usted está señalando de un proceso gradual y con participación de los primeros puestos. ¿A cuántos años podría implementarse esta aplicación gradual? Y con respecto al nivel educativo universitario, ¿se vería afectado con el ingreso libre de estudiantes de secundaria o no? O sea, el temor que tienen muchos colegas y muchos expertos es que las universidades pues estarían desbordadas de estudiantes y no habría pues los recursos y las facilidades para atender todo lo que se requiere, ¿no es cierto? En este caso, atender, valga la redundancia, a una mayor cantidad de estudiantes. Yo le pongo el caso de una universidad pública que tiene su sede en Lima Metropolitana, ¿no? Que como todos sabemos, Lima Metropolitana es una región más, ¿no? No lo estamos considerando de esa manera, pero es una región más. Pero tiene locales en otra región, acá cerca, en la región Callao, donde hay una gran infraestructura moderna, amplia, ¿no? Con auditorios, laboratorios, comedor, aulas, etcétera, ¿no? Que no está siendo utilizado por una interpretación legal entre las sedes y las filiales. O sea, una universidad no puede tener sede en otra región, sino filiales. Pero ya sabemos que cuando hay filiales en otra región, la tendencia es que se conviertan en una universidad nacional de la región, ¿no? No falta por ahí algún político que quiera cosechar réditos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, sin reunir las condiciones o los requisitos para que funcione una universidad, no propician, mediante la mayoría de los votos, que se convierta en una universidad nacional, ¿no es cierto?, una filial. Entonces, me parece que ese no es el caso. Por lo tanto, los legisladores deben ser pues serios en ese sentido. Usted me preguntó de una programación del ingreso.
En el primer año deberían ingresar, creo que todos los primeros y segundos puestos egresados de la secundaria a cualquier universidad y a cualquier especialidad dentro de las universidades. Para el siguiente año deberían ingresar lo del quinto superior. Para el tercer año, lo del tercio superior. Hasta ahí me aventuro a pronosticar. Ahora, coberturar para el resto, o sea, para los 2/3 que faltan de la educación secundaria, entonces, no sé, podría ser pues en 3 o 5 años. Yo me acuerdo que la homologación del docente universitario salió con la ley 13733, ¿no? Perdón, 23733 en el año 1983, donde a los profesores lo homologaban con los jueces. Pero ¿cuándo se ejecutó eso? Eso se ejecutó en el 2005, una parte, y finalmente en el 2011, ¿no es cierto? El hecho de que una ley mande el ingreso libre no significa que automáticamente pues todos ingresan de manera libre a las universidades. Se tiene que ir sincronizando, ¿no es cierto? Las capacidades, los recursos, los presupuestos con la demanda de los jóvenes por estudiar las diferentes especialidades y en la universidad que ellos prefieren de acuerdo a la calidad. Eso creo que clarifica la propuesta inicial, doctor Pastor. Y quisiera tocar también el tema de SUNEDU. SUNEDU está en el ojo de la tormenta en el Congreso de la República, un primer proyecto aprobado en primera instancia que modificaba la composición de la SUNEDU. ¿Cómo califica usted académicamente el papel de la SUNEDU al margen de esta intención en el Congreso de la República de modificar la composición del cuerpo directivo de SUNEDU? ¿Cómo califica la gestión que ha permitido a las universidades ordenar y algunas privadas, sobre todo, doctor Pastor, que no cumplían los requisitos mínimos de calidad educativa? En cuanto al orden y la calidad que ha logrado SUNEDU en estos años, desde el 2015, yo sobre 100 puntos le pondría un mínimo de 65 puntos. Y a la anterior realidad, cuando imperaba la Asamblea Nacional de Rectores, yo le pondría de 40 a 45 puntos. Entonces, ese es mi balance subjetivo, sin mayores cifras, ¿no es cierto? Solo porque conozco desde adentro la realidad de la universidad, tanto antes de la ley 3220 como después de la ley 3220. Ahora, con estadísticas se lograría, pues, un juicio más preciso sobre la labor del SUNEDU. Pero yo podría decir de que el balance es positivo a favor de SUNEDU. En cuanto a la composición del consejo directivo, ¿no? Un organismo como SUNEDU tiene que existir. Si nosotros nos llenamos la boca hablando de una economía social de mercado, en una economía social de mercado intervienen los organismos reguladores, justamente para que el mercado funcione adecuadamente, de manera equilibrada y no de manera concentrada o sesgada. ¿Por qué nadie dice nada contra la SUNAS, por ejemplo, que regula todas las actividades del sector, digamos, del agua, ¿no es cierto?, y alcantarillado? ¿Por qué no hablan en contra de Ocinermin o Ciptel o de la Ocitran, etcétera? O de Indecopi, ¿no es cierto?, que son organismos reguladores, ¿no es cierto?, que su presencia se justifica para que en la práctica funcione una economía social de mercado de manera real y que no solamente esté en el papel de la Constitución del Estado o de algunas otras normas. O sea, esa es mi visión. En cuanto a la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, yo creo que en el Congreso se han apresurado
¿no es cierto?, por la fuerza de los votos, a aprobar una propuesta que sería muy parecida, de repente con otros nombres, a lo que era la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, que las universidades, pero básicamente las cúpulas de las universidades, no permitían el control, la regulación, el orden, ¿no es cierto?, programas de calidad, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que le he escuchado comentar a usted las declaraciones de la congresista Flor Pablo. Me parece que es una posición seria, ¿no es cierto?, que regrese ese proyecto a comisiones para que se pueda recibir otras propuestas, porque actualmente simplemente hay unas dos propuestas, una que permanezca el SUNEDU tal como está y otra que se regrese a algo parecido a lo que era Asamblea Nacional de Rectores, lo cual pues me parece que en los acontecimientos propios de nuestro siglo, la innovación tecnológica, los cambios han superado esa concepción. Yo opino igual que la congresista Flor Pablo. Los 7 miembros del Consejo Directivo del SUNEDU deben entrar a concurso ante un jurado, pues, que tenga prestigio, si es posible con personas de origen extranjero, ¿no? Eso es muy importante para asegurar la idoneidad, el currículum vitae de las personas que van a dirigir la universidad y que no simplemente se conviertan, pues, en simples operadores políticos, los miembros de la SUNEDU, de los rectores de las universidades, ¿no? Ese es el peligro que existe, básicamente, con el proyecto que se ha aprobado, que los representantes de las universidades en la SUNEDU, ¿no?, y de los profesionales, simplemente se conviertan, pues, en operadores políticos de las cúpulas de estas instituciones, ¿no? Lo cual no va a garantizar la calidad. Y lo que nosotros buscamos es la calidad para que nuestro país logre una competitividad, básicamente. Correcto, doctor, y eso significa que lo que propone la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, ex ministra de Educación, es mantener la autonomía de la SUNEDU para que pueda cumplir su trabajo a cabalidad. Una superintendencia de nivel universitario como la SUNEDU también sería recomendable en el plano secundario, doctor Justo, considerando también que el nivel de la secundaria en muchos colegios deja mucho que desear. ¿Eso sería posible? ¿Sería ideal tener una superintendencia también de evaluación de calidad de la educación secundaria que se ha planteado? Lo planteó Daniel Mora en una entrevista que tuvimos en la última oportunidad que hemos tenido de entrevistarlo, de crear una superintendencia parecía la SUNEDU, pero a nivel secundario. Eso es posible, eso aseguraría mejorar la calidad, no solamente como usted propone crear más colegios en el interior del país, colegios mayores, colegios de alto rendimiento, como usted señala, ¿no? ¿Cuál es el comentario de estas dos posiciones, de estas dos ideas que podrían materializarse a través del Congreso de la República, doctor Pastor? Claro, es un planteamiento de Daniel Mora Ceballos que requeriría ser evaluado más a fondo, más discutido en los diferentes foros y en los diferentes ambientes educativos, con gente que tenga mucha experiencia, sobre todo en el nivel secundario. El que habla, toda la experiencia la he desarrollado en la educación superior universitaria. Tengo entendido que en los institutos tecnológicos sí hay un organismo que vela, pues, por la acreditación y la calidad de los estudios. Resumiendo el planteamiento de la congresista Flor Pablo, ¿no es cierto?, al margen de la agrupación política a la que pertenece, me parece que es un planteamiento serio, en realidad, ¿no es cierto?, que va a ser compatibles tanto la autonomía universitaria como la calidad educativa en los centros superiores
universitarios. Correcto, Y que correcto. De este manera que el paréntesis tema, permita, doctor, tiene para varias reuniones, para claro, varias entrevistas. Y hablar, creo que en la próxima, ojalá sus tiempos lo permitan, hablar en la próxima entrevista sobre la calidad educativa de las universidades y cómo mejorarlas. Han mejorado, esa es la evaluación que ha hecho SUNEDU precisamente de las 10 mejores universidades del país, y en esa línea creo que de la excelencia educativa es la que tenemos que preocuparnos, sobre todo de la educación superior universitaria. Si hubiera algo más que comentar, doctor, sí, con el entonces, si me agradecimiento permite por un esta último participación en comentario. Ánfora. Mucho hablamos de que para recibir más estudiantes en las universidades se requiere de infraestructura, pero básicamente el factor clave viene a ser el docente universitario, pero un docente universitario de calidad, que tenga lo que manda justamente la ley universitaria, su grado de maestría y su grado de doctor, que haga carrera universitaria, respetando los plazos para ascender, etcétera, que tenga experiencia profesional y experiencia docente también son muy importantes, y una labor fructífera en investigación, desarrollo de proyectos de investigación científico, tecnológico, de innovación, y que haya publicado esos trabajos de investigación en revista, pues, serias, en base de datos serias, ¿no es cierto?, que promueven a los centros superiores de enseñanza universitaria a los llamados ranking de universidades, ¿no es cierto? Esto es muy importante, pero no nos olvidemos que también se debe fomentar la investigación tecnológica para tener patentes. Hace poco he visto una estadística en Facebook en el cual determinados docentes universitarios, e inclusive no docentes universitarios, sino profesionales dedicados a la investigación y desarrollo en las empresas, donde le han publicado el número de patentes que tiene en Indecopi. Entonces debemos también mirar hacia eso, sobre todo en las carreras de las ingenierías, como la ingeniería mecatrónica, la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería electrónica, la mecatrónica. Hay una nueva ingeniería también, la ingeniería biomédica, y en las ciencias naturales, en la biología, en la medicina, en la tecnología médica, en todas esas áreas debemos fomentar, pues, el, eh, eh, la capacidad inventiva, y que eso se concrete finalmente en una patente de un bien o de un servicio, de un proceso o de un producto. Eso es lo que realmente nos va a hacer crecer y desarrollar a nuestro país, y va a fomentar oportunidades para todos. Muy bien, creo que esa es la clave, doctor, investigación. Incentivar más la investigación universitaria en todos los niveles, incluida la educación superior tecnológica. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Vamos a tener seguramente, dependiendo de su tiempo, conversar nuevamente sobre este tema de la investigación y cómo se está trabajando en la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la que usted es decano. Gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad. Las gracias a BIS Televisión y a este programa, y a usted personalmente. Muchas gracias, doctor.